Los medicamentos son compuestos químicos que se utilizan para curar, detener o prevenir enfermedades, para aliviar síntomas o para ayudar a diagnosticar algunas enfermedades. Los avances de los medicamentos han hecho posible que los médicos curen muchas enfermedades y salven muchas vidas. Actualmente se obtienen medicamentos de una amplia variedad de fuentes. Muchos medicamentos se desarrollan a partir de sustancias de la naturaleza e incluso, actualmente también, se siguen extrayendo de las plantas. Algunos medicamentos se fabrican en laboratorios mezclando una serie de sustancias químicas, otros, como la penicilina, son subproductos fabricados por organismos como los hongos, y unos pocos de ellos se obtienen a través de la ingeniería biológica, introduciendo genes en bacterias que se encargan de fabricar la sustancia deseada. Por otra parte, los suplementos alimenticios son productos a base de hierbas, extractos naturales, alimentos tradicionales, deshidratados o concentrados de frutas, adicionados o no de vitaminas o minerales, que se pueden presentar en forma farmacéutica y cuya finalidad de uso es incrementar la ingesta dietética total, complementarla o suplir algún componente, de acuerdo al artículo 215, fracción 5, de la Ley General de Salud. Su única función es incrementar, complementar o suplir alguno de los componentes que adquirimos a través de la dieta diaria, es decir, de los alimentos o platillos que ingerimos, es decir, de los alimentos que consumimos. Los suplementos alimenticios no es un producto dirigido para tratar, curar, prevenir o aliviar síntomas de alguna enfermedad. No sirven para bajar de peso, combatir la obesidad o sobrepeso. No son de uso afrodisíaco. Por otra parte, un remedio es algo que se emplea para solucionar un problema o revertir un perjuicio. El término, cuyo origen etimológico se encuentra en remedium, suele mencionarse como sinónimo del medicamento que ingiere una persona cuando sufre alguna enfermedad o siente algún malestar. Un remedio, por lo tanto, puede ser una sustancia farmacológica creada con fines medicinales para reducir los síntomas de una enfermedad o alterar un determinado cuadro fisiológico. Lo habitual es que los remedios se comercialicen en farmacias. Algunos se califican como remedios de venta libre, ya que pueden comprarse sin contar con una receta entregada por el médico. Otros, en cambio, solo se entregan cuando el comprador exhibe la indicación de un profesional. A continuación, en Soluciones, hablaremos de medicamentos, suplementos y remedios. Qué gusto saludarle a través de la frecuencia correcta, desde luego a través de la señal de TV+, en el 26.1 y también a través de los distintos sistemas de cable. Ya lo escuchó usted, la propuesta que tenemos hoy en Soluciones pues está bastante atractiva, medicamentos, suplementos y remedios. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres elementos, entre estos tres conceptos que conocemos? Bueno, pues hoy platicaremos al respecto con Óscar Rosales Sánchez. Él es maestro en farmacia, académico de la Facultad de Químico Farmacobiólogo de la Universidad Veracruzana, egresado de la carrera de Químico Farmacéutico, Biólogo y especialización en métodos estadísticos de la Universidad Veracruzana, también con maestría por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con una amplia experiencia y también una amplia experiencia en el campo formativo, en contacto, por supuesto, con las nuevas generaciones, y nos da mucho gusto que ahora se pueda tomar un tiempo para platicar con nosotros, con el público sobre todo, y podamos expresar justamente cuáles son estas diferencias que a lo mejor en el día a día no nos detenemos a pensar. Pero hay investigaciones, hay gente estudiando, investigando, trabajando justamente para saber específicamente para qué son cada una de estas tres cosas, en qué momento se deben utilizar y cómo podemos orientar al público. Bienvenido. De acuerdo, muchísimas gracias, Maru. Al contrario, muchas gracias. Y yo creo que sería conveniente iniciar pues planteando si alguna vez pues hemos estado en alguna situación donde tal vez queremos hacer ejercicio y queremos
atender la recomendación de alguien que nos dice, tómate esto para que te pongas más fuerte, rápido, más musculoso, más musculosa? O qué tal, por ejemplo, muchas señoras que últimamente quieren mantener más energía en el transcurso del día, pero están tomando ciertos medicamentos y de repente se le acerca a alguien a decirle, oye, fíjate que estoy vendiendo estos suplementos que te van a ayudar a que estés mejor, a que bajes de peso, a que realmente te mantengas muy bien en el transcurso del día, y empezamos a tomar decisiones desconociendo justamente esto que hoy vamos a platicar. Sí, son situaciones en las que nos confrontamos todos los días, y bueno, creo que a todo mundo tiene esta posibilidad de buscar conservar sobre todo la salud o mejorar su situación de salud, y bueno, el contacto que eventualmente tenemos con este tipo de productos es algo inevitable, ¿no? Independientemente del contexto en el que nos encontremos, y bueno, por eso es importante distinguir qué es lo que ocurre con estos productos, ¿no? Y bueno, para empezar a hablar de ello, pues un remedio va a ser cualquier cosa que nosotros de repente busca uno para resolver algo, ¿no? Resolver un problema de salud, o tal vez alcanzar un ideal que se plantea alrededor de ello, y a veces el ideal puede ser estético, puede ser de salud o de fortaleza, y bueno, eventualmente lo que uno busca son remedios, ¿no? Y los remedios, híjole, a los que mucha gente le apuesta, sobre todo son a los remedios mágicos, los que te lleven al mínimo esfuerzo con el máximo de los beneficios. Y bueno, aquí es donde podemos encontrar que dentro de este universo de remedios que podemos encontrar, pues la realidad es que si revisamos cada uno de ellos, vamos a encontrar que se dividen en dos grupos: los que van a ser los medicamentos y los que van a ser los suplementos alimenticios, ¿no? Entonces son distintos, tienen objetivos independientes, y son algunas de las consideraciones que hay que tener en cuenta alrededor de ello. Aquí estamos viendo ya un material que nos ha preparado. Principalmente, ¿cuáles son estas diferencias o las diferencias claves, digamos, entre medicamentos y suplementos alimenticios? En esencia, las diferencias son: los medicamentos son aquellas sustancias o productos que ya tienen estudios que respaldan que van a servir para resolver un problema o una enfermedad o un problema de salud que se llegue a presentar. No, para llegar a este estatus o a este nivel de ser un medicamento se necesita investigación, hay una investigación de fondo. La base es primero saber cuál es la sustancia química o cuáles son las sustancias que llega a tener, las cantidades que se tienen que utilizar, por cuánto tiempo cada cuánto hay que consumirlas, por cuánto tiempo hay que mantener el consumo de ellos, porque para algunos de los casos, algunos de los medicamentos se necesitan por un periodo específico, y dependiendo de la enfermedad hay otros que se tienen que consumir, se dice, de manera crónica, o permanentemente mientras se mantenga esta enfermedad. Y bueno, para llegar precisamente a tener esta condición de ser medicamento, quien nos hace este tipo de evaluaciones y demás, requieren un proceso de investigación que está detrás de ellos, ¿no? Entonces, la investigación que va a estar asociada con estos implica caracterizarlos física, químicamente, hay que averiguar también cómo se van a administrar, y bueno, eso implica una investigación de fondo que puede llevar incluso, en la mayoría de los casos, hasta cerca de 15 años, ¿no? Entonces, es algo que se vuelve inevitable alrededor para este tipo de productos, y se tiene que abordar de manera científica, resolver algunos problemas y circunstancias alrededor de ello. Y no solo se conocen los beneficios, también hay que conocer eventualmente que todas las sustancias o todo lo que consumimos implica también un riesgo. Entonces, tiene que haber una evaluación entre el balance de el riesgo, el beneficio que nos va a aportar. Y bueno, aquí en pantalla lo que les muestran son que hay algunas ideas comunes que llegamos a tener entre medicamentos y suplementos. En este caso, yo lo que les ejemplificaba son las 10 ideas que en general son equivocadas, ¿no? Los suplementos y los remedios son igualmente de efectivos para tratar o prevenir enfermedades. Esto no es así. Los medicamentos sí han demostrado que funcionan para tratar o prevenir enfermedades, los suplementos no. Los suplementos son productos que se utilizan para
complementar una dieta, ¿no? Hay personas que por su condición, por alguna enfermedad, por alguna circunstancia, a veces no consumen de todo tipo de alimentos, y aquí eventualmente la posibilidad de consumir algún tipo de producto que adicionalmente tiene algunos de estos componentes puede fortalecer el sistema, a veces el sistema inmunológico, complementar esa deficiencia y bueno, ayudar a ello, ¿no? Hay otros productos que hay otra también máxima alrededor de esto, que los productos que son considerados naturales no tienen eventos adversos tienden a ser más seguros. Más bien eso es lo que creemos porque no hay una investigación de fondo alrededor de ello. Y a los medicamentos, algo que existe permanentemente hay una disciplina dentro del área de la farmacia, que es la farmacovigilancia, que lo que busca es precisamente identificar cuáles son los problemas y situaciones que se están presentando con el consumo del medicamento, pero que no están relacionadas con el efecto terapéutico, o sea, con el beneficio que estamos buscando, y son algunos de los elementos que vemos con ellos. Y usted se preguntará, público, ¿por qué elegimos este tipo de temas? Bueno, pues número uno, porque sabemos que hoy en día hay una venta indiscriminada de suplementos alimenticios que no es que sean malos, aclaramos, solo que es importante, y uno de los objetivos del programa de hoy es intentar que podamos contribuir en la educación del público sobre la diferencia justamente entre medicamentos, suplementos, y desde luego hoy también hablaremos de los remedios. También la intención es proporcionar información práctica para evitar riesgos en su uso, y que con esta información que hoy le vamos a intentar dosificar, usted tome mejores decisiones y bueno, esté muy alerta. También queremos invitarlo a que se mantenga en contacto con nosotros a través de nuestras líneas, el 2288-423500 o el 2283-095810, que es nuestra línea también de WhatsApp. Ahí está apareciendo en pantalla, y también ahí nos puede dejar alguna pregunta, si tiene o si nos quiere compartir alguna experiencia que ha tenido en el uso, en el consumo también de medicamentos y suplementos. El siguiente cuestionamiento que todos nos deberíamos hacer, maestro, es ¿quién decide qué es un medicamento y qué es un suplemento en nuestro país? En nuestro país quien decide la autoridad sanitaria, y en este caso es la COFEPRIS, la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios, porque este tipo de productos son potencialmente un riesgo sanitario, ¿no? O sea, y entonces hay que identificar qué es lo que ocurre. Digo, un riesgo sanitario va a ser en el contexto de este tipo de productos, pues van a ser cosas que nosotros consumamos pensando que nos van a ofrecer algún beneficio, pero si eventualmente no obtenemos ese beneficio, estamos comprometiendo eventualmente nuestra salud porque no tenemos el tratamiento adecuado en el momento que lo necesitamos, o estamos consumiendo algo que no va a tener el resultado que nosotros llegamos a desear. Entonces, estos son algunas de las circunstancias que podemos distinguir. Algunos de los conceptos que se reconocen alrededor de ellos son medicamentos alopáticos y suplementos alimenticios. Estos son los dos grandes grupos que va a distinguir, por ejemplo, en este caso la COFEPRIS, está respaldado a través de la Ley General de Salud. Y bueno, en ellos la principal diferencia que vamos a encontrar es que los medicamentos requieren una autorización, requieren presentar evidencia, y esta evidencia debe ser de la mayor calidad posible para respaldarlo a ello. ¿Por qué? Porque eventualmente hay compañías, empresas que se benefician comercializándolos, y si se van a beneficiar, el primer reto es que no se representen un riesgo para la salud para nosotros. Y por el otro lado existe el tema de los suplementos. Los suplementos van a complementar, se vuelven un complemento para nuestra dieta, para suplir alguna deficiencia que se llega a presentar en cuanto al consumo de algunos productos. Sabemos que a veces no todos comemos de todo. Es el escenario ideal para muchas de las cosas, pero sin embargo el tema de los suplementos a veces se llega a confundir con el tema de los medicamentos porque se comercializan bajo una forma farmacéutica. ¿Qué es esto? Tabletas, cápsulas o polvos
que nosotros los vemos y podemos inclusive por la presentación que llegan a tener y por lo que nos comunican, pues se puede llegar a confundir de que sirven para lo mismo, pero la realidad es que tienen objetivos completamente distintos, ¿no? Claro, y pues ahora que lo menciona en este sentido de que podemos verlos en tabletitas, en polvitos, como muchos de los medicamentos, también la oferta es bastante tentadora, ¿no? Es que con este producto vas a dejar de tener migrañas. Con este producto vas a mejorar tu digestión, ¿no? Entonces, nos ofertan hasta cierto punto beneficios similares al que nos podría dar un medicamento, pero mucho ojo, vamos a insistir y vamos a recalcar, estos no están recomendados, no nos está haciendo una receta un médico como tal, no hay una, como bien decía, una investigación previa, ¿no?, respecto a ese producto, una comprobación del mismo y de sus efectos secundarios incluso. Entonces, por eso es muy importante hacer hincapié y que usted tenga esta información muy precisa y muy puntual. Y ahora que estamos abordando esto, sería conveniente hablar justamente de los riesgos asociados con estos suplementos. ¿Cuáles son estas cosas en las que podemos caer, que nos pueden poner vulnerables y que definitivamente nos ponen en un punto de riesgo? Claro, el tema de, por ejemplo, el caso de los riesgos en el consumo de los suplementos va en varios sentidos. El suplemento al final es un complemento dentro de nuestra alimentación, ¿no? Y todos sabemos que hay comidas que no nos caen bien, comidas que llegan a generarnos algún tipo de situación problemática en temas de salud. Pues si es un complemento dentro de la alimentación, también existe esta posibilidad relacionada con ella. Y eventualmente, si nosotros comemos exactamente la misma cosa todos los días o consumimos el mismo tipo de productos, eventualmente puede ocurrir un proceso de acumulación dentro del organismo. Entonces, estas son algunas de las primeras, algunas de las cuestiones que nosotros podemos llegar a identificar. Podemos consumir más allá de la dosis que se pueda llegar a recomendar, ¿no? O eventualmente o no vamos a alcanzar el efecto porque no sabemos exactamente qué cantidades son las que se deben consumir y eventualmente esto también puede afectar a otros productos que se estén manejando para el manejo para combatir alguna enfermedad, y los suplementos tienden mucho a interaccionar con algunos medicamentos. Entonces, ya sea porque pueden inhibir, o sea, pueden impedir que se absorban algunos medicamentos, algunos nutrientes, incluso con ellos. Y bueno, esto también es algo que nosotros en el ámbito de la farmacia se conoce como interacciones farmacológicas. Entonces, existe un proceso donde el consumo de una sustancia le afecta a otra o nos puede afectar en cuanto a temas de salud, ¿no? En la literatura hay muchos tipos de interacciones documentadas entre medicamentos y alimentos. El consumo de un producto puede, y eventualmente esto tiene que ver con las cantidades de fármaco que llegamos de medicamentos que llegamos a consumir, y esto altera la respuesta, ¿no? El peor escenario es que siempre nos pueden llevar a que incluso el medicamento que estamos consumiendo deje de tener la eficacia que iba a mantener, porque nosotros estamos pensando que el producto que nos va a ayudar realmente nos ayuda y más bien nos está llevando en una dirección contraria, ¿no? o en otro contexto. Y esto es bien importante, por ejemplo, para personas con enfermedades graves o que tienen que consumir medicamentos por periodos prolongados, porque eventualmente esto lleva a cambios en el perfil terapéutico, o sea, en la manera en que se está consumiendo el producto y cambios en esta eficacia. Y a veces es algo que se tiene que compartir o comunicar al médico, y entonces son algunas de las circunstancias que se deben plantear, ¿no? Entonces, el asesoramiento con el médico y que el médico sepa qué otras cosas están consumiendo aparte de los medicamentos es importante. Claro, y has sido muy, digamos que preciso, justo en la diapositiva que nos preparaste en la anterior, en donde hablamos específicamente de los riesgos. Ahí se menciona
justo esto que comentas, el que se enmascaran o se alteran los síntomas de ciertas enfermedades, que se puede generar este abuso y dependencia, y es que si ya no me lo tomo, ya no me siento bien. Y ya no me siento con esta energía y ya no estoy teniendo la misma digestión, ya no evacuo las mismas veces que cuando estaba haciéndolo, cuando en realidad muchas veces el medicamento busca no esta dependencia, sino que te acompañe durante un periodo de recuperación, de que se restablezca tu cuerpo y en algún momento lo elimines, ¿no? Claro, el escenario ideal que busca todo mundo es cuando tiene algún padecimiento de enfermedades, que la enfermedad se revierta o que deje de estar. Hay condiciones en las que de plano a esto no se puede llegar, pero todo tipo de producto debe existir una justificación de cuánto debo consumir, por cuánto tiempo y en qué momento tengo que suspenderlo, porque mantenerlo durante periodos largos no lleva, digamos, a las mejores condiciones. Puede llegar a afectar de una u otra manera. Y así ocurre con los medicamentos y lo mismo ocurre con los suplementos, ¿no? No hay suplementos o no hay un producto que debamos consumir todo el tiempo. Claro, todo el tiempo debemos alimentarnos, buscar mantener esas dinámicas o esas condiciones que nos lleven a mantener esa salud, ¿no? La dieta, el ejercicio, el descanso apropiado, son la base de lo que nos debe llevar a ello y no es correcto, no es lo adecuado confiarle todo el tema de la salud a un producto, ¿no? Porque la magia no se encapsula, ¿no? O sea, claro, y también saber y reconocer que debemos tener una alimentación equilibrada, buscar primeramente que los alimentos nos den este tipo de vitaminas, de proteínas, de todo lo que requiere nuestro cuerpo para funcionar de la mejor manera. Y lo vemos tan claro, digo, en mi caso muy específico, alguna vez con el pediatra, de repente mi bebé ya tenía la piel más naranjita, ¿no? Me dice el pediatra, pues es que está comiendo un poco más de zanahoria, no le dé tanta zanahoria, ¿no? O sea, reduzca la dosis de lo que está consumiendo el bebé y con eso va a regresar a su tono normal, ¿no? O sea, con algo tan pequeñito podemos notar un efecto inmediato. Imagínense qué es lo que sucede cuando estamos ingiriendo estos suplementos sin hacer una consulta. Pero no los vamos a negar, decíamos, no es que sean malos ni mucho menos, simplemente las recomendaciones de hoy son en función de tomar mejores decisiones y cómo podemos elegir medicamentos y suplementos que sean adecuados para una condición médica. Exactamente. Entonces, digamos, el otro tema, regresando a lo que comentabas, es que a veces también pensamos que si esto es algo que me sirve de manera para resolver un problema de salud y estoy tomando esta dosis, si consumo más me voy a recuperar más rápido, me voy a sentir mucho mejor, ¿no? Todas las sustancias, todo lo que consumimos funciona dentro de un rango, dentro de un esquema, y cuando empezamos a consumir en exceso, eventualmente también esto lleva a situaciones problemáticas, ¿no? Pasa con las vitaminas, pasa con muchos de los alimentos que también llegamos a consumir, y por ejemplo lo que comentabas ahorita de tu hijo, ¿no? El consumo de zanahorias, pues nosotros sabemos que las zanahorias tienen un pigmento naranja y ese eventualmente se va acumulando dentro de nuestro organismo. Hay sustancias que tienden a acumularse y se van a ver reflejadas. En este caso se reflejaba a través del color naranja, ¿no? Pero deja uno de consumirlos y puede llegar a estos niveles normales, ¿no? Y esto ocurre con casi todos los productos. Hay que ver cuál es el esquema más apropiado y por eso es importante acudir con un profesional de la salud. En este caso, si estamos enfermos, acudir con el médico, y si estamos pensando en consumir un suplemento alimenticio por la condición de salud y demás, pues asesorarse también con un nutriólogo, ¿no? Tanto el médico tiene su expertise a través de el manejo de los medicamentos, la identificación de los padecimientos, y el nutriólogo en función de cuáles son las necesidades nutricionales alrededor de ello, porque a veces muchos de estos problemas no solamente vienen
no vienen por parte de en muchas de las ocasiones por los profesionales de la salud, vienen porque la vecina, el primo, el amigo, algún conocido nos dice, esto me funcionó y te va a funcionar a ti, y no funciona, esto no es replicable. Todos tenemos pequeñas variaciones y funcionan para la condición en particular que alguien tiene, pero si alguien más lo consume, no se esperan a veces los mismos efectos, ¿no? Entonces, va un poquito en ese tema. Muy bien, así es que hacemos hincapié, hay que estar muy atentos y primeramente con el seguimiento de nuestro médico de cabecera, el médico de primer contacto que nos esté supervisando, que nos esté haciendo o mandando a hacer nuestros análisis, ¿no? Periódicamente, como ya es una rutina con el médico, ¿no? Que esté valorando cómo nos encontramos y obviamente externar todos los síntomas que tenemos y haya un buen diagnóstico. Es momento de hacer una pequeña pausa promocional, pero volvemos de inmediato con más aquí a Soluciones. Por favor, no se muevan. Los servicios de salud deben centrarse más en garantizar una nutrición óptima en cada etapa de la vida de una persona, según un nuevo informe publicado por la Organización Mundial de la Salud, la cual estima que una inversión adecuada en nutrición podría salvar 3.7 millones de vidas para el año 2025. Para proporcionar servicios de salud de calidad y lograr la cobertura sanitaria universal, la nutrición debe ser una de las piedras angulares de los servicios de salud esenciales. Se necesitan mejores ambientes de alimentación que permitan a todas las personas consumir dietas saludables. Los servicios de salud esenciales en todos los entornos deben contener componentes sólidos de nutrición, pero cada país tendrá que decidir qué intervenciones apoyan mejor sus políticas, estrategias y planes nacionales de salud. Qué bueno que continúa con nosotros aquí en Soluciones. Seguimos platicando de medicamentos, suplementos y remedios. Bueno, qué valiosa información gracias al equipo de producción de Soluciones que nos ha proporcionado justamente todos estos datos. Esperemos que les sean muy útiles y efectivamente hoy por hoy se están tomando acciones contundentes y que seguro van a contribuir en la salud de las mexicanas y los mexicanos. Estamos platicando el día de hoy con el maestro Óscar Rosales Sánchez, justamente con esta información que tiene que ver con los medicamentos, suplementos y remedios, cuál es la diferencia entre el uso y consumo de los mismos y pues sería conveniente ahora pues saber qué tipo de información, maestro, debe incluir una etiqueta justo en el suplemento antes de que incluso que la compre, ¿no? Me puedo detener a valorar esta información. ¿Qué debe decir, qué debo saber que contiene este suplemento? Bueno, en primera instancia, todos los que son suplementos casi siempre van a... Bueno, existe una regulación, existen normas de etiquetado alrededor de ellos y debe incluir la información nutrimental. ¿A qué se refiere? Especificar cuáles son los ingredientes y eventualmente viene una tablita con un análisis de cuántos son grasas, cuántos son carbohidratos, cuáles son algunos otros ingredientes o elementos que son de importancia y que deben estar caracterizados para alrededor de ello. Es importante también ver que todos los productos que tendamos a consumir vengan en idioma español. ¿Por qué lo menciono? Porque la norma de etiquetado dice que debe venir en el idioma en el cual lo va a consumir las personas. Y hoy en día es muy viable y muy fácil comprar cosas en línea
que vienen en otros idiomas, y eso implica que ni siquiera hubo un reporte o no hay una notificación a la autoridad sanitaria de que ese tipo de productos se está importando, se está consumiendo. Que está llegando a tu casa. Llega a nuestra casa, sí. Porque estos sistemas de venta son muy eficientes, pero sin embargo no existe a veces incluso un responsable dentro del país sobre ese producto que se está comercializando, que se está planteando, ¿no? Y lo mismo ocurre tanto con los medicamentos como con los suplementos. Entonces, estas son algunas de las primeras situaciones. Hay información también que no debe incluir un suplemento. Un suplemento que te dice ayuda a bajar de peso, mejora la actividad, cualquiera que sea, seguramente eso es algo que no debe contener. Y es algo que entra dentro de lo que se llama publicidad engañosa, ¿no? Se vuelve un producto milagro, y incluso si usted detecta, si los usuarios o el auditorio, alguien del auditorio detecta que alguno de sus productos que está consumiendo tiene estas leyendas, sepa que lo están tratando de engañar. Lo que le están vendiendo es un producto milagro, es un producto que oferta alguna alternativa que no tiene la posibilidad de comprobar. Los únicos que sí pueden tener ese tipo de leyendas son los medicamentos, y los medicamentos tienen todas esas especificaciones también de qué contiene, hasta cuándo caduca, cuál es la dosis, cuáles son los periodos que se tienen que administrar, y bueno, y no ocurre en todos los casos, y debe ser supervisado por un profesional, ¿no? Aquí estamos viendo justo en pantalla, así como nos hizo favor de diseñar esta gráfica. Ahí están los datos que debe contener, y efectivamente no prometernos nada. Sí. Sería lo más conveniente. Un producto que te promete algo, tiene que probarlo, tiene que demostrarlo. Y lo primero que hemos platicado aquí es que el suplemento no te puede prometer nada porque no lo ha comprobado, ¿no? ¿No? Entonces, esa es la primera situación, ¿no? El resto sí tiene que ver con identificar la marca, el lote, el domicilio de quien lo produce y demás. Y a veces la gente consume en muchos espacios productos que no alcanzan a tener todos estos elementos dentro de ello. Entonces, si no tiene ni siquiera quién lo produce, quién lo comercializa, quiénes son los responsables, pues no tenemos ni a quién reclamarle, ¿no? Y eso es algo que se vuelve de suma importancia alrededor de esto. Si se detectan este tipo de problemas, lo que se debería estar haciendo es notificar. Hay un correo que es muy famoso, farmacovigilancia.cofepris, donde eventualmente ellos lo que hacen es un monitoreo de recolectar la información sobre los productos que lleguen a presentar problemas que comprometen nuestra salud, se vuelven un riesgo sanitario, y se debe hacer una indagación alrededor de qué es lo que lo está produciendo y si realmente ese producto es responsable de estas situaciones, ¿no? Entonces, claro, hubo una como campaña, porque se notó específicamente como por ahí del 2007, 2008, una crisis en cuanto al exceso, el bombardeo excesivo de productos milagro en los medios, sobre todo televisión, radio. Exacto. Y hacían mucho uso de personajes públicos, ¿no? Conductores de televisión, personas que ya tenían como un nombre, que tenían mucha credibilidad, y entonces aparecían diciendo, si te tomas esto vas a poderte maravilloso y se te van a acabar todos los males, ¿no? Y empezó como un boom de estos famosos productos milagro, y un poquito después, cuando se dieron cuenta del gran daño que estaba ocasionando, porque el público meta eran precisamente muchas amas de casa que permanecían en sus hogares y que podían estar sintonizando la televisión abierta o algún programa por televisión pagada de cable, y era mucho el bombardeo de este tipo de productos, ¿no? Y entonces era una comercialización excesiva, porque todo efectivamente llegaba a tu casa, ¿no? Sí. Con estas promesas de que si te untas esto, si te tomas aquello y vas a estar hermoso y maravilloso, ¿no? Y entonces hubo como que se empezó un poquito más a vigilar y a regular y a intentar controlar esta práctica que estaba siendo muy nociva para la salud de muchas mexicanas y mexicanos.
Es una práctica muy nociva, pero muy rentable para los que lo hacen, ¿no? Entonces, eventualmente esta es una situación. El laboratorio hasta la fecha existe y demás, y ahora el director de la empresa da asesorías en otro tipo de programas, ¿no? Para comercializar productos. Pero bueno, para buscar estos ganchos de venta y demás, pero eventualmente es algo que se tiene es algo que se controló, se reguló, sobre todo porque en radio y televisión puede existir un mejor control alrededor de ello. Sin embargo, hoy en día esto sigue existiendo a través de otros medios. Redes sociales, la que se llame, ¿no? La que quieran, ¿no? Facebook, Twitter, TikTok, los demás, aparecen nuevamente este tipo de personajes que tienen mucha audiencia, muchas personas los llegan a ver y eventualmente buscan colocarlos alrededor de ello. La recomendación en este caso va a ser, usted hágale caso a lo que le diga su médico, la persona que lo esté tratando, quien le haga muchas promesas, le está tratando de vender algo, está tratando de comercializar este tipo de productos, y eventualmente eso es algo en lo que hay que mantenerse alerta y siempre tener, digamos, esta suspicacia, ¿no? Tratar de entender por qué me lo están tratando de comercializar, por qué me lo están tratando de vender, cuál es el objetivo, por qué hay gente tan... Porque digamos, sí hay gente buena, gente que es noble en el sentido de que busca la salud de la población, pero a veces está detrás de ello algún otro interés relacionado. Que es un interés económico, desde luego, y entonces nosotros debemos ser, siempre digo, más listos y estar más atentos. Algo que ocurre, por ejemplo, con los alumnos es, llegan en el transcurso del semestre, que ahora comentan, no solamente existen estos esquemas, ahora hay otros diferentes. El producto cumple con la regulación para hacer un suplemento, pero llega alguien y te dice, utiliza un aparato con el cual te hace un diagnóstico y te dice, estás deficiente de tales cosas y yo tengo el remedio, ¿no? Y tengo la manera de subsanarlo, ¿no? Y funcionan bajo los esquemas de venta por catálogo, ¿no? Entonces tienen un catálogo donde te dicen qué es lo que vas a tener, tienen un aparatito con el que te hacen el diagnóstico y entonces, pero es alguien que no es médico, no es nutriólogo, no tiene una formación precisamente en estas áreas, no hay un consultorio en el cual tú tengas que ir y hacer la asesoría. Llegan a tu casa, te dicen, te plantean o están en determinados establecimientos, pero no hay un diagnóstico de fondo detrás, ¿no? Y bueno, para ejercer la medicina, para ejercer todas estas profesiones relacionadas con la salud, hay una serie de requisitos controlados, ¿no? El que es médico, el consultorio debe cumplir con determinados requisitos alrededor de ello. Pues lo mismo ocurre para los productos, ¿no? Hay regulación para las personas y hay regulación para los productos. Y si de repente estos productos llegan a nosotros mágicamente o a través de esta influencia, pues es algo en lo que hay que mantenerse pendiente, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué debo hacer, maestro? ¿Qué debo hacer si ya detecté, si ya me di cuenta que este suplemento me está generando un daño? O sea, ya vi que, esta reacción no es normal, ya noto algún aspecto distinto tal vez. ¿Qué debo hacer en ese caso? Pues lo primero es consultar a un médico, consultar con un profesional de la salud y decirle mostrarle exactamente las recomendaciones. Lleves el frasco que indican para poder identificar claramente qué es lo que está consumiendo. Con la finalidad de que la persona que lo atiende, que puede velar por su salud, pues pueda identificar y eventualmente asociar si esto es lo que está siendo responsable de ello. Porque a veces también podemos echarle la culpa a productos que no son los responsables. También podría ser que está presentándose otro padecimiento, otra enfermedad, un nuevo síntoma y nosotros se lo estamos atribuyendo a un producto. O también pudo haber sido el medicamento. Entonces eso es algo que también es importante tener. Si estoy empezando a combinar o a mezclar otras cosas, que eso también es muy dado dentro de nuestra población, de repente consumimos otras cosas más que están fuera del esquema de tratamiento, que vengan manejando para su manejo de la salud,
Y bueno, eso es algo en lo que hay que mantenerse alerta, ¿no? Primerito, deje de tomarse. Y déjelo de tomar, exacto. Y lo primero es deje de tomarlo, claro, ¿no? Porque muchas veces están presentando ya alguna alteración y siguen consumiendo, pues a lo mejor también está consumiendo un medicamento y siguen consumiendo el suplemento, pero pues igual y al rato se me pasa y notan, y ya cada vez notan hay alguna diferencia y cada vez se puede agravar más este síntoma. Y lo más recomendable, como ya dijo el maestro, bueno, pues es acudir con el médico, llevar el frasquito, llevar lo que se está tomando, explicar muy bien las dosis en las que se los está tomando, porque también ese es otro tema. Hay una recomendación, pero arbitrariamente, como bien mencionó maestro, muchas veces yo pienso que puedo acelerar, ¿no? Drásticamente el cambio que se va a generar y entonces mejor en lugar de tomarme una tableta me tomo 2 o me tomo 3. O sea, tomo decisiones, claro, ¿no? Sin atender justamente estas recomendaciones que se hacen. Justo veíamos en pantalla esta farmacovigilancia. Me gustaría que nos explicaras un poquito más de qué se trata. Esto es una obligación que tienen todos los profesionales de la salud. No solamente, aquí también hay que verlo, que no solamente es responsabilidad de los usuarios de los productos, también hay una responsabilidad por parte de los profesionales del área de la salud, en el sentido de vigilar qué es lo que se está dando y qué es lo que se está consumiendo los pacientes y en este caso la población, y eventualmente identificar cuáles son los potenciales eventos adversos, que digamos, regularmente lo que buscamos es daños o efectos colaterales que pueda estar produciendo el consumo de algunos tipos de productos. Y esto aplica sobre todo para el tema de los medicamentos. Algo que está ocurriendo en general a nivel mundial o está volviéndose una tendencia es que no solamente va a existir la farmacovigilancia, eventualmente se considera o se está pensando que va a existir la nutrivigilancia. ¿A qué se refiere? Un sistema que también permita identificar o caracterizar si los suplementos alimenticios o estos productos que se están consumiendo también son capaces de generar estos eventos adversos, porque es algo que no se hace de rutina, ¿no? A los medicamentos se les vigila, se les condiciona su permanencia en el mercado si no presentan este tipo de reportes. Cada 5 años quien produce un medicamento tiene que estar haciendo entrega de un reporte de todos estos potenciales eventos que pudieron estar relacionados con su consumo. ¿Por qué? Porque esto afecta el riesgo, ese balance que existe entre los beneficios y los riesgos del consumo de un producto. Esto también se piensa que debería existir para el tema de los suplementos alimenticios, pero tiene que buscarse un punto fino en el cual no se vuelva una sobreregulación, o sea, donde ahora estemos paranoicos pensando que todo nos causa daño. Sí, todo causa daño, eso es una realidad. Depende de la dosis, claro. Pero sin embargo, para este tipo de productos no hay un esquema de vigilancia y debería, y ahora digamos a nivel internacional se está condicionando si eventualmente esto debe existir, y en Europa, sobre todo en Francia, Noruega, hay países donde ya lo tienen implementado, sobre todo porque hay un boom muy grande de productos que digamos, vienen de otros países, ¿no? Claro. Sobre todo, y son nuevos, y al ser nuevos se desconoce mucho alrededor de ellos, y todos prometen pues la salud, belleza y muchas otras cosas, ¿no? Entonces va mucho en ese tenor. Claro, sí, este concepto de la globalización que funciona para muchas cosas, pero desafortunadamente en esta toma de decisiones que muchas veces no es premeditada, no es analizada, pues ya no nos sirve mucho, porque efectivamente nos hacemos, o más bien nos atrevemos a comprar productos del extranjero sin saber las condiciones incluso de fabricación, ¿no? O sea, como que creo que sí sería conveniente que hagamos una pausa y que nos replanteemos qué es lo que estamos buscando, qué beneficio queremos. Y tal vez lo tenemos un poquito más cerca, un poquito más a la mano y muchas veces hasta más
económico. Aquí volvemos a reconocer las características de un suplemento. Vamos ya para en la recta final a replantearlas para que el público las conozca un poco más. Sí, por ejemplo, esto que decíamos, los suplementos presentan sobre todo pruebas menos rigurosas. Un suplemento para comercializarse en nuestro país solamente quien lo produce tiene que notificarle, en este caso a COFEPRIS, que lo va a comercializar. A veces no tiene ni siquiera, a veces, eso es un elemento básico, ¿no? Sin embargo, hay quienes ni siquiera llegan a presentar ese tipo de notificaciones, ¿no? Su uso está destinado para complementar la dieta, sobre todo cuando hay algunas deficiencias o demás, o mejora, no pueden prometer que mejoren la salud. No requieren receta médica, eso es algo que se vuelve, digamos, un riesgo para todos porque los podemos encontrar en supermercados, bueno, también aparecen en algunas farmacias o en la tiendita de la esquina alguien lo puede comercializar porque precisamente no hay una regulación muy estricta alrededor de ellos. Y como están destinados a complementar la dieta, pues tienen vitaminas, aminoácidos, minerales, que ayudan, digamos, a complementar esto que llegamos a tener. Y bueno, dado que son más fácilmente comercializables, no hay tantas pruebas, tantos controles y demás, pues esto también los hace más baratos, más económicos. Sí, aunque sí pueden ver muy bonitos porque vienen en una forma farmacéutica, en una tableta, en una cápsula, en un frasco muy bonito, muy vistoso, pero a veces a veces no se conoce exactamente qué es lo que contiene y el riesgo está ahí. Si no sabes exactamente qué contiene, cuánto contiene, se puede volver un problema. Wow, muy bien. Ahora vamos a anotar, puntualizar la contraparte, las características de un medicamento. Bueno, las características del medicamento, pues esto va a ser un producto que pasó por estándares muy específicos para asegurar su eficacia, su calidad y la seguridad, ¿no? Debe haber controles muy estrictos. Una característica, si un medicamento no demuestra su eficacia, su seguridad, su calidad, se le retira del mercado. Es más, hasta castigan al laboratorio que lo produce, con multas o reteniéndoles algunas licencias alrededor de ello para poder hacerlos. Sin embargo, cuando funciona y se comercializa es porque demostró que tiene un efecto terapéutico, que es capaz de demostrar y que es producto de la investigación que se realizó durante muchos años, durante mucho tiempo alrededor de ellos, ¿no? Y se hace investigación en seres humanos, en distintas poblaciones y demás, ¿no? Casi todos requieren receta médica, aunque sabemos que hay algunos que sí podemos adquirirlos sin la necesidad de ellas, ¿no? Y bueno, y eso tiene que ver por otras cuestiones, al menos en nuestro país, porque a veces la regulación no tiende a ser tan estricta. Y bueno, las sustancias que contienen han sido caracterizadas plenamente, se identifica, se sabe exactamente qué es lo que tiene, cantidad, la cantidad de la presentación y cómo administrarlo. A los médicos y al personal de salud se les entrena para que sepan cómo administrarlos. Y bueno, si hay tantos controles, pues esto eventualmente los hace más caros, a veces menos accesibles, pero sin embargo son productos en los cuales si se consumen o si se administran de la manera apropiada que se recomienda, existe mayor probabilidad de tener los efectos terapéuticos que estamos esperando, ¿no? Estos beneficios en la salud, ¿no? Y bueno, vienen de muchos años de investigación. Para poder obtenerlos siempre se necesita averiguar cuáles son las sustancias que contienen. A veces, en muchos de los casos, se hacen estudios primero en animales. Si se comprueba que en animales o en cultivos celulares llegan a tener estos potenciales efectos farmacológicos, es que se puede llegar a hacer la investigación en seres humanos. Y una vez que se hace la investigación en seres humanos, hay distintas etapas en el desarrollo de su investigación. A veces esto puede implicar desde voluntarios sanos, puede implicar pacientes con una enfermedad en particular o pacientes que tienen varias enfermedades de manera concomitante. Y también implica, en muchos de los casos, comparar su eficacia con respecto a otros tratamientos que ya se vienen manejando. Porque un
digamos, si se va a consumir un producto, debe mostrar que tiene un beneficio que cuando menos sea comparable con otras alternativas de lo que ya se tiene en el mercado. Y estos tipos de estudios que les presentan, por ejemplo, en pantalla, pues cuestan muchos millones de dólares, no pesos, muchos millones de dólares, implica hasta 15 años de investigación y desarrollo con personas especialistas en estos temas que eventualmente tienen que ser evaluados por una autoridad que les va a permitir que se comercialice el producto y exista una protección alrededor de la inversión que se está haciendo alrededor de ellos, ¿no? No implica que la responsabilidad termina ahí. También, incluso cuando ya se comercializa, debe existir este proceso de vigilar que se sigan manteniendo esos efectos, porque muchos de los estudios que les comentaba con anterioridad se hacen en condiciones muy controladas y a veces cuando llegas al mundo real, pues la gente lo mezcla y lo combina con otras cosas más, ¿no? Claro. Incluidos estos productos que nosotros estamos mencionando o se utilizan fuera de esas especificaciones o indicaciones que se llegan a plantear. Y eso también es algo que se debe indagar. Y no significa que tampoco que porque ya tiene el permiso va a permanecer en el mercado permanentemente, ¿no? La idea aquí es que existan controles periódicos y se pueda revisar, ¿no? Entonces, claro, y muchos hacen incluso recomendaciones, no se use en el embarazo, no se use en la lactancia. Obviamente la gran mayoría no puede consumirse, no puede ingerirse bajo los efectos del alcohol, ¿no? Muchas veces también se prohíbe que sean con bebidas muy cargadas pues, por ejemplo, las bebidas energetizantes, ¿no? O sea, hay muchas recomendaciones que se pueden estar haciendo y que muchas veces pues no ponemos atención y seguimos consumiendo el medicamento aún que pueda tener algunas consecuencias el hacerlo pues bajo otras condiciones. Por aquí nos escriben, muchas gracias a quienes se han permanecido en la transmisión de la emisión de hoy. Dice Eduardo Rivadeneira, un tema muy interesante para todo el público. Gracias a TV Más por la oportunidad de hacer este tipo de divulgación, sobre todo de expertos en el tema. Felicidades al maestro Óscar Rosales. Y ya que hablamos de esto, muchas gracias, Eduardo, por comunicarte con nosotros. Ya que hacemos énfasis en eso, bueno, pues por último, decir que esta es una alianza que se hace con la facultad y que pues valoramos mucho el tiempo que disponen para las emisiones de soluciones. Muchas gracias, maestro, por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación. Esto también es parte de la labor de nosotros, a hacer que la información llegue a las personas. Hasta la próxima, querido público. Gracias por habernos acompañado. Hasta luego.